este tiempo especial, después del nuevo nacimiento. Hoy vamos a reflexionar sobre algo muy importante. ¿Qué sucede en nuestra vida después de nacer? La palabra de Dios dice en Santiago 1:18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El objetivo de hoy es entender cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida después de un nuevo nacimiento. La relación espiritual más íntima que hoy tenemos con Dios es a través de la obra del Espíritu Santo, que habita en nosotros desde el día que tomamos la decisión de abrir nuestros corazones y aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Puesto que el Espíritu Santo mora en el cuerpo y vida del creyente como templo, se espera el más grande anhelo de vivir en pureza y en santidad para con Dios. No debemos olvidar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cuando éramos esclavos del pecado, porque gracias a su sacrificio, ahora gozamos de libertad para amarle, servirle y dar testimonio de su gracia y su poder. Ahora que hemos sido transformados por la obra del Espíritu Santo, debemos anhelar conocerle más íntimamente para poder proclamar al mundo el amor de Dios, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Veamos un poco más cerca lo que esta labor santificadora del Espíritu Santo ha hecho en el nuevo nacimiento. Número 1. La regeneración espiritual. El nuevo nacimiento, como hemos visto en una lección anterior, es un acto directamente obrado por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Nacer de nuevo. Esta frase literalmente significa nacido de lo alto. Como bien dijere Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dádiva y don son dos palabras diferentes que en griego se refieren a regalo y enfatizan la perfecta gracia inmerecida de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La regeneración no es un simple deseo del hombre, sino una expresión activa de la voluntad de Dios, es decir, que la voluntad soberana de Dios es la fuente de esta vida nueva. El apóstol Santiago continúa diciendo, refiriéndose a la dádiva de Dios en el versículo 18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Espíritu Santo de Dios regenera a los pecadores mediante el poder de esa palabra reveladora. Esto indica que cada uno de los hijos de Dios debemos operar y vivir dentro de los límites de la dirección y la guía de la revelación divina de su palabra. Aunque el creyente continúe viviendo rodeado de un mundo pecaminoso, es llamado a vivir una vida apartada para Dios. El apóstol Pablo aclara diciendo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Estas promesas a las que Pablo se refiere se citan también en 2 Corintios 6, del 16 al 18, donde exhorta al creyente a no tocar el mundo y expone con toda claridad que no se puede reclamar estas generosas promesas sin llevar una vida separada de toda práctica pecaminosa, lo cual impide una plena conversión a los propósitos de Dios. Nacer de nuevo es vivificar el alma por medio del Espíritu Santo, es despertar espiritualmente en un mundo diferente, donde el creyente comienza a vivir una vida apartada por completo de toda transgresión y se somete a Dios para poder resistir las tentaciones y los deseos pecaminosos del cuerpo. Si el creyente en Cristo Jesús no
se limpia constantemente de toda inmundicia, aprenderá a vivir una religión falsa que complace los apetitos humanos representados como carne y espíritu. Se expondrá a enseñanzas falsas y no podrá evitar ser contaminado de ideologías satánicas que de forma sutil desvían de la vida. La regeneración no es simplemente una doctrina, sino una realidad práctica en cualquiera que haya experimentado un encuentro personal con Cristo Jesús. Cuando nacemos de nuevo, no solo es una emoción, es un cambio real, profundo que viene de Dios. El Espíritu Santo nos da una vida nueva, nos transforma desde dentro, nos despierta espiritualmente y ya no vivimos igual. Ahora deseamos agradar a Dios. No es solo decir soy cristiano, es vivir una vida diferente. Número 2. La morada o habitación del Espíritu Santo. Dios está presente en todas partes, porque Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. Morar significa que Él está presente en una nueva forma, mediante una relación directa con la persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Esta unión con Dios, denominada morada, es producida en realidad por la presencia de la Trinidad completa, pero el ministerio especial del Espíritu Santo es morar en el corazón de los hombres. Esa unión con Dios es denominada la morada del Espíritu Santo. La ausencia de Él ha dejado al hombre en total oscuridad espiritual y debilidad. Mediante sus facultades cognitivas, la persona no convertida no puede saber todo lo concerniente al Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:14 encontramos lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el que no es espiritual, es la persona no regenerada, la que es gobernada por los instintos naturales. Es la clase de persona que no tiene el Espíritu Santo morando en su vida. El apóstol Pedro lo dice de esta manera: pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Segunda Pedro 2:12. Es decir, que carecen de la presencia de Dios y rechazan los caminos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo establece su morada en la persona que confía en Jesucristo para salvación. Cuando una persona no produce el fruto del Espíritu en su vida, no puede reclamar el derecho a declarar a Cristo como su Salvador, porque continúa viviendo con una naturaleza no regenerada. Pablo hace esta declaración: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Cuando el Espíritu de Dios mora en el creyente, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, y podemos decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu viene a vivir en nosotros. Esto significa que no estamos solos. Dios habita en nuestros corazones. Tenemos dirección y tenemos guía, pero también implica responsabilidad. No podemos seguir viviendo como antes, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay transformación. Número 3. La santificación por el Espíritu. En la regeneración, el Espíritu Santo actúa un cambio fundamental en el alma, al impartir un nuevo principio de vida. El creyente nacido de nuevo
no es al instante perfecto. Siguen latente las debilidades adquiridas y heredadas. Es necesario saber y entender que debemos vencer 3 áreas: el mundo, la carne y el diablo. Puesto que el Espíritu de Dios no obra de forma mágica, sino en forma vital y progresiva, es gradualmente que el alma va siendo renovada a medida que sometemos nuestra vida a la voluntad de Dios. Para ello, será necesario fortalecer la fe mediante la prueba. La Biblia dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aún perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. El creyente, al mantenerse fiel a Cristo en medio de las pruebas, purifica su fe. Cuando se vive por la fe, se recibe el gozo como parte del fruto del Espíritu. El Espíritu Santo prosigue la buena obra comenzada. El Evangelio de Cristo, que fue el medio de nuestro nuevo nacimiento, continúa siendo el medio de crecimiento de nuestra vida cristiana. Todos los que hemos nacido de la incorruptible semilla de la palabra de Dios, 1 Pedro 1:23, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2. El apóstol Pablo estaba convencido de que cuando Dios comienza una buena obra de salvación en una persona, la terminará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 6, el cual mira la salvación, la recompensa y la glorificación final de los creyentes en Cristo Jesús. La operación del Espíritu Santo es progresiva. Él opera llevando el corazón a la superficie, del interior al exterior, de las raíces a las manifestaciones de la vida, de las acciones a las palabras. Al principio parece que permite que sucedan algunas cosas que no son compatibles con la naturaleza santa, pero luego comienza a sanar cada una de ellas, entrando de forma detallada, sin dejar que nada escape a su cuerpo, perfeccionando poco a poco y formando el carácter que él desea en el creyente. La suprema manifestación del Espíritu Santo es que el creyente pueda experimentar una santificación progresiva, en el cual el fruto del Espíritu sea evidente en la preparación terminal, para cuando llegue el momento de ser completamente transformado a la imagen de Dios. El andar en el Espíritu es un acto de fe. Las altas normas de Dios a través de su palabra, donde se nos ordena amar como Cristo ama, San Juan 3:34, y que cada pensamiento sea traído a la obediencia en Cristo, 2 Corintios 10, son imposibles de cumplir sin el poder del Espíritu Santo. De igual manera, las manifestaciones espirituales como el fruto del Espíritu, orar sin cesar, estar siempre gozoso, dar gracias por todo, no pueden llevarse a cabo a menos que andemos en el Espíritu. Todas estas altas normas de fe se ven desafiadas porque el cristiano vive en medio de un mundo contaminado del pecado y está en constante influencia maligna. San Juan 17:15. Además de todo, el creyente tiene un enemigo interior, su misma naturaleza pecaminosa, la cual está luchando por volverse a su antigua naturaleza. Solo la continua dependencia del Espíritu Santo puede traer victoria sobre el mundo, sobre el pecado y sobre el enemigo, al permitir que Él tenga el control y la dirección de nuestras vidas. Este proceso es progresivo. No somos perfectos inmediatamente, pero sí vamos cambiando día a día. El Espíritu Santo nos corrige, nos fortalece, nos ayuda a vencer el pecado. Es una lucha constante contra el mundo, contra la carne, contra el enemigo. Pero con Dios
sí podemos. Número 4. La plenitud del Espíritu. Se relaciona a la experiencia cristiana, al poder y al servicio. Las obras del Espíritu en relación a la salvación son de una vez y para siempre, pero la plenitud del Espíritu es una experiencia repetida y se menciona frecuentemente en la Biblia. Antes del Pentecostés, solo unos pocos fueron llenos del Espíritu Santo, y la obra del Espíritu parece estar relacionada al soberano propósito de Dios de cumplir alguna obra especial en las personas. La plenitud del Espíritu puede definirse como un estado espiritual donde se está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en el corazón y la vida del creyente de manera individual. No es adquirir más espíritu, sino que el Espíritu de Dios vaya tomando posesión del creyente. A cada cristiano se le ordena ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18. La falta de la plenitud del Espíritu no está en Dios, obviamente, sino en no apropiarse de esta provisión y no permitir que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. La plenitud del Espíritu y la madurez espiritual tienen una relación evidente. Un cristiano lleno del Espíritu Santo madurará más rápidamente que uno que no lo está, porque la plenitud y la madurez son dos factores importantes en la ejecución de la voluntad de Dios en la vida de un cristiano que ha nacido de nuevo. El día del Pentecostés, todos los que estaban orando en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo para el propósito de iniciar a los creyentes en el poder divino para testificar de Cristo. Todo cristiano debe anhelar ser lleno del Espíritu Santo de forma repetitiva para recibir nuevas fuerzas, dirección, revelación, capacidad, poder interior, valor para testificar y servir a Dios en su obra. Ser lleno del Espíritu no es algo de una sola vez, es algo continuo. Dios quiere llenarle de poder, de dirección, de valor, pero depende de nosotros buscarlo, rendirnos a Él y obedecerlo. Todo cristiano nacido de nuevo que desea hacer la voluntad de Dios debe entrar por completo en el privilegio que Dios le ha dado de ser morada y templo del Espíritu Santo, así como también ser lleno de la plenitud del Espíritu, la cual debería ser una experiencia normal en nuestra vida de amor y servicio a Dios. Hoy, Dios le hace una invitación. Viva plenamente como alguien que ha nacido de nuevo. Permita que el Espíritu Santo guíe su vida. Busque ser lleno de la presencia de Dios cada día. En la Biblia encontramos 3 sencillos mandamientos con la condición de ser lleno del Espíritu Santo. 1. No apaguéis al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19. 2. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. 3. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Aunque otros pasajes bíblicos arrojen luz sobre estas básicas condiciones para ser llenos del Espíritu, estos 3 pasajes resumen la idea principal. Dedique unos minutos para orar a Dios por su santificación y llenura del Espíritu Santo. Podemos concluir que la Biblia nos enseña 3 claves importantes: no apagar al Espíritu Santo, no entristecerlo, caminar en el Espíritu. Si hacemos esto, viviremos una vida transformada y veremos el poder de Dios en nosotros. Le invito a reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Qué enseñanza puedo aplicar hoy a mi vida? ¿Qué me está mostrando Dios a través de esta lección? ¿Hay algo que debo cambiar o fortalecer en mi vida espiritual? También, aparte tiempo para memorizar el versículo bíblico de Santiago 1:18. Gracias por acompañarme en esta preciosa lección.
Espero el Espíritu Santo llene sus vidas, guíe, transforme y ayude a vivir conforme a su voluntad. Que el Señor le bendiga.